Pues oye, Enrique, la docencia en política económica, contenidos y rendimiento. Tenemos 4 panelistas, así que sin más, te cedo rápidamente el testigo. Muchas gracias a todos de nuevo. Hasta pronto. Gracias, Gonzalo. Bueno, de todas maneras, el comentario que ha hecho Gonzalo respecto a Tono es perfectamente válido porque su presentación viene ahora, entonces le apretaremos las tuercas como consecuencia del retraso anterior. Cuando quieras, Tono, no me entretengo más. Voy a mirar a ver cómo cargo y comparto las transparencias. Muy bien. A ver si lo consigo. Bueno, mientras Tono... bueno, ¿Ya lo tenéis? Perfecto, perfecto, Tono. ¿Se ve bien? Perfecto. Vale. Pon pantalla con... Esto es un PowerPoint. Pon presentación. A ver, presentación. Abajo a la derecha, la pantallita. Ah, ya está aquí. Vale, ya está. ¿Vale? Perfecto. ¿Lo veis bien? Sí. Vale. Bueno, pues entonces, sin más demora, a ver si consigo restringirme a los 10 minutos. Bueno, la propuesta que yo hacía, hace un proyecto docente de formación de la política económica. Bueno, lo que hay de trasfondo detrás y de lo que os voy a decir es una cosa muy clara. Es la elaboración de un libro. Es un libro normalmente se podría distinguir la estructura política económica en tres segmentos, y entonces hacía tiempo que no se editaba un manual al respecto. Y eso es lo que yo estoy embarcado, y entonces iba a hacer la presentación de esta estructura docente que teóricamente, si las cosas saliesen bien, sería editado a principio de este año que viene. En enero debe estar hecho ya el libro. Y entonces lo iba a presentar un poco como propuesta. En definitiva, lo que estaba diciendo es que más o menos como está diseñado la estructura actual de docencia, aparece la formación o introducción a la política económica, luego un segundo segmento que es políticas estructurales y un tercer políticas coyunturales, y después un tercer segmento que son las políticas estructurales. En la parte de abajo de la transparencia os indico que corresponden a 3 asignaturas que damos en la Universidad de Valencia: la introducción a la política económica 1 y la política económica 2. La parte que más me va a interesar, que era la que pongo grande, es introducción a la política económica, que son 6 créditos y que se da en el segundo semestre del segundo curso, y por tanto el manual al que voy a hacer referencia es para dar clases en esta asignatura. Hay montado ya un manual sobre política económica 1 que coordina Carlos Ochando, de la facultad de aquí, compañero mío, y el que se trató de agrupar a mucha gente de España de política económica, y en el caso de política económica 2, pues 3/4 partes de lo mismo. Es un manual de política económica en el cual yo coordino con García Reche. El mayor coordinador soy yo a los efectos, y que vuelva a tener la filosofía de ir agrupando a bastante gente de diversas universidades de España. ¿Por qué el manual? Pues porque resulta que los manuales que aparecen al respecto, pues los ponéis aquí algunos de los que abordarían este tipo de temáticas, y estaría, pues uno es del 61, el otro es del 91 con una característica más de políticas públicas, y el que más, digamos, incidencia ha tenido es el de Arias, José Carlos Arias, la formación de la política económica, pero que, como lo veis, es del año 96, y que, bueno, ya correspondería pues hacer una cosita como más actual, porque para el siglo XXI las cosas pues han cambiado. Aparecía otro manual que os pongo abajo, que es más vinculado a políticas públicas. Es bastante pesado el trabajo y es más reciente. Pero, en definitiva, el que cojo como referencia un poco sería el de Arias. Entonces, ¿qué es lo que hay escrito al respecto? Pues aquí veis los manuales que hemos estado haciendo en la Universidad de Valencia. Hay una cierta tradición de editar manuales. Nosotros en la Universidad de Valencia aparecían el que se editó coordinado por Cuadrado, o por Fernández Díaz, que han tenido una fuerte trayectoria, pero que a veces dejaban cierto tipo de cosas. O incidían también en cierto tipo de aspectos como la metodología, que ha quedado de lado, y que yo desde la propuesta que hago no incluyo cuestiones metodológicas. Bueno, la tradición la podéis ver en que inicialmente en Valencia se lanzaron unos manuales de política económica destinados a ADE, y por tanto tenían un carácter más global.
Entonces los tenéis ahí en el 95, 99, 2003. Se han editado otro, el de políticas coyunturales, tanto en el 2003 como el 2009 y el 2015. Y luego el de políticas estructurales, pues editado en 2003, 2010 y 2016, y que ahora estamos pensando en hacer unas nuevas ediciones de este tipo de manuales. Están adaptados a la estructura docente de dar las clases en un semestre, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la pretensión de este manual de formación de la política económica que serviría para la asignatura de introducción a la política económica? Pues la idea es ajustarlo a un semestre. Se descartan, tal como he comentado, aspectos tediosos de metodología, porque para dar una introducción a algún estudiante es una cosa dificultosa, árida y que además te rechazan la disciplina y lo que pretendes comunicar. Sí que se incide en aspectos que normalmente nos han tratado, que es la estructuración de la política económica, y por ese motivo se va más allá del estricto diseño que muchas veces se concentraba en una síntesis en torno al esquema fines y medios. Y luego lo que ocurre es que sí que hay una extensión en las explicaciones respecto a restricciones institucionales. En concreto, el manual en sí, la propuesta tendría tres bloques. Uno, que es la estructuración, que es la definición de política económica, el tema 1, la definición de la agenda y los objetivos en el tema 2, y luego ya una parte que sería el diseño, que es parte de la explicación tradicional, pero se añadiría la propia ejecución y la evaluación de las políticas económicas. La segunda parte son las restricciones institucionales a la política económica, donde se describen las instituciones, la estructura del Estado, cuáles son los agentes formales, la propia población, o se presta atención a partidos políticos, al papel de los partidos políticos y a los propios políticos en la política económica. Y luego los agentes informales, que serían esencialmente los grupos de presión. Acaba con una última parte, que es los objetivos a largo plazo, porque tiene un impacto más institucional y se desvían de los de carácter más coyuntural que se explican en la siguiente asignatura. Entonces ahí entraría políticas de crecimiento y las políticas de redistribución. Aquí he añadido la transparencia, un poco la descomposición de lo que os he comentado antes, pero por razones de tiempo no lo voy a explicar, simplemente los voy a pasar muy rápidamente. Si alguien quiere las transparencias, que se la pida a la organización del taller, o bien que me las pida a mí mismo y le envío directamente las transparencias sin ningún tipo de problema. Aparece este tipo de aspectos en la segunda, y luego las partes de la segunda parte. Por ejemplo, en el tema número 5, que hacía referencia a los agentes formales, pues ahí aparece la cuestión de la democracia, los partidos políticos y liderazgo político, que es una cosa esencial, o por ejemplo, cómo se hace alusión o cómo se incorporan los asesores o las élites de la administración pública, a la cual se presta poco atención, y que se entienden como los políticos orgánicos, porque en definitiva el político es una persona que a veces no sabe muy bien lo que quiere universidades generales y se las concretan los asesores y los de las élites, los de la administración. En la séptima, bueno, insisto, esta parte, si lo queréis, os la pasaría a aquel que le interese. Para concluir, en definitiva, la pretensión de este manual pretende en gran medida cubrir un vacío docente que hay en términos de manuales, tal como apuntaba al principio de la exposición. El objetivo es el uso directo para la Universidad de Valencia, aunque puede ser utilizable, por supuesto, en otras universidades, porque la carencia de este tipo de manual la tenemos nosotros y la tienen todos. La tenéis todos en gran medida. Y la ventaja que tiene es que trataría de actualizar aspectos que, pues por ejemplo, el de Arias, el del 96, son las discusiones de los años 90 y los años 80, que no tienen nada que ver con las discusiones del siglo XXI, que van por derroteros absolutamente distintas. Y por ese motivo se incluirían cosas, pues por ejemplo, como el diseño de la política económica, la captura del regulador, a la cual ha hecho alusión el propio José María, aspectos de corrupción, transparencia económica, el papel de la administración pública, que muchas veces se obvia, y cosas por el estilo. Y de esta manera acabo mi presentación. Muchísimas gracias por vuestra
vuestra atención. Muchas gracias, Tono, por ajustarte al tiempo. Yo creo que has compensado y dejamos las preguntas para el final para recoger las de todos, ¿no? Evangelina, con sus compañeros Mari Carmen Blanco y Salvador Pérez, nos presentará ahora, si está por aquí, el rendimiento académico en política económica, análisis del uso del tiempo y las habilidades de estudio. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy Mari Carmen Blanco Arana. Voy a compartir antes de nada las transparencias. A ver, aquí. Un segundo. ¿Se ve que está compartida mi pantalla o...? No. No, por el momento no. A ver. Pues no consigo. ¿Tienes alguna...? ¿No te funciona el botón de compartir contenido? Prueba control mayúsculas E. ¿Ahora? No. A ver cómo... a ver, no encuentro... Las transparencias las tendría Salvador, Salva o Evangelina, ¿las tenéis? Porque a lo mejor a ellos sí que les funciona, la pueden pasar uno de ellos y que hable Mari Carmen. A lo mejor es un mecanismo, porque a lo mejor lo estás haciendo a través de la web, que estás mirándolo a través de la web y a través de la web no funcionan parte de las cosas si no tienes instalado el programa en el ordenador. Sí, ahora lo vemos, sí. Dale a presentar. Vale. PowerPoint. Muy bien, gracias. Ahí. Disculpad la demora. Perfecto, ya está. Se ve bien todo, ¿no? Perfecto. Bien, muchas gracias. Voy a presentar el trabajo titulado Rendimiento académico en política económica, análisis del uso del tiempo y las habilidades de estudio, llevado a cabo conjuntamente por los profesores Evangelina Aranda García, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Salvador Pérez Moreno, de la Universidad de Málaga. Bien, la presentación se estructura en 5 apartados: antecedentes, objetivos y contenido analizado, metodología, resultados y conclusiones. Bien, la relación entre el uso del tiempo de los estudiantes y el rendimiento académico en el ámbito universitario ha sido ampliamente estudiada, aunque con evidencias empíricas diversas sujetas a distintas circunstancias. Así, algunos estudios han encontrado una relación positiva entre el tiempo dedicado al estudio y el rendimiento académico, mientras que otras pruebas empíricas de otros estudios no apoyan esta relación positiva e incluso algunos autores encuentran una correlación negativa o incluso no significativa. En este contexto, cuando se tienen en cuenta las diferentes actividades académicas, el impacto sobre el rendimiento académico varía en función de la actividad académica concreta. Por otro lado, algunos estudios recientes subrayan que la relación entre el uso del tiempo y los resultados académicos dependen no solo de la cantidad de tiempo dedicada a actividades académicas, sino también de su calidad. Finalmente, otros trabajos también tienen en cuenta el tiempo dedicado a actividades no académicas, tanto las dedicadas a trabajar como dirigidas a actividades de ocio, ya bien sean activas, como por ejemplo practicar deporte, o pasivas, como por ejemplo ver la televisión. Así, de acuerdo con la literatura existente, este trabajo pretende aportar evidencia empírica en nuestro contexto educativo particular sobre el tiempo que dedican los estudiantes de Política Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Universidad de Málaga a actividades académicas relacionadas con ambas asignaturas y ver su relación con las calificaciones obtenidas. En particular, los objetivos específicos son los siguientes: analizar las calificaciones de los estudiantes en función del tiempo dedicado a actividades académicas, examinar qué actividades académicas concretas implican un incremento en el rendimiento de los estudiantes, estudiar la influencia sobre el rendimiento de los estudiantes de la calidad del tiempo dedicado a actividades académicas, examinar el impacto de las actividades no académicas sobre las calificaciones de los estudiantes y, por último, comparar los resultados obtenidos para los estudiantes de la Universidad de Málaga con los obtenidos para los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha en asignaturas semejantes. Bien, para analizar tales objetivos nos centramos en las siguientes asignaturas de la UMA y de la UCLM, es decir, en política económica.
En el caso de la UMA, esta es una asignatura del módulo de análisis del entorno económico de tercer curso del grado en Administración y Dirección de Empresas, impartida en el segundo semestre y que consta de 4 grupos. Aproximadamente cada uno de ellos cuenta con unos 70 alumnos. Del mismo modo, la misma asignatura se imparte en el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho en el segundo semestre del quinto curso como parte del módulo de formación básica y cuenta con un grupo de unos 75 alumnos. Para el caso de la asignatura de la Universidad de Castilla-La Mancha, esta es una asignatura del módulo de entorno económico y marco jurídico de segundo curso del grado en Administración y Dirección de Empresas y es de carácter anual. Esta asignatura consta de 2 grupos, cada uno de ellos con unos 70 alumnos aproximadamente y del mismo modo la asignatura se imparte en el cuarto curso del doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, contando con 2 grupos de 30 alumnos. Bien, el enfoque metodológico adoptado en este trabajo emplea 3 fuentes de datos. Un cuestionario ad hoc, un diario sobre el uso del tiempo de los estudiantes durante una semana referido a diversas actividades preespecificadas y las calificaciones oficiales de la asignatura. El cuestionario se ha empleado básicamente para obtener información sobre las características sociodemográficas de los estudiantes y sobre sus habilidades para el estudio. Para ello hemos tomado como referencia una escala tipo Likert de 5 puntos, de muy en desacuerdo a muy de acuerdo, así como ítems sobre habilidades de estudio similares a los empleados por Nanis y Hudson del año 2010. El cuestionario se ha cumplimentado a través de un formulario de Google elaborado para tal fin y el análisis se ha llevado a cabo a través del test de contraste de igualdad de medias. Por su parte, el diario nos ha permitido reflejar una serie de actividades preespecificadas, tanto académicas como no académicas. Así, los alumnos han tenido que cumplimentar en el diario el tiempo dedicado cada día de la semana solo a actividades preespecificadas, tanto en lo relativo a las actividades académicas conectadas con la asignatura, como en relación con ciertas actividades no académicas, como por ejemplo el trabajo, el deporte, relaciones sociales, etcétera. Para hacer el análisis se ha calculado los coeficientes de correlación entre las horas dedicadas a los distintos ítems y la calificación final obtenida por los alumnos. Bien, pues las acciones realizadas se pueden concretar en el siguiente esquema de actuación. En primer lugar, se hizo el diseño del cuestionario del diario, con el testeo del cuestionario y del diario para mejorar su diseño y redacción y realización del cuestionario y diario por parte de los estudiantes. Posteriormente se hizo un análisis rápido de los resultados para descartar posibles fallos en el diseño del cuestionario y diario e igualmente la difusión de los resultados agregados por asignatura a los alumnos. Más adelante se pasó al procesamiento de toda la información recopilada y recogida de información necesaria para hacer un análisis estadístico de la información y con todo ello se procedió al análisis de resultados y conclusiones, evaluación de la experiencia, elaboración de memoria intermedia y elaboración en definitiva de la memoria final. Bien, en cuanto a los resultados, estos provienen del análisis de las 2 principales fuentes de datos mencionadas, el cuestionario de evaluación y el diario semanal, ambas cumplimentadas por el alumnado. Se han recogido datos para 232 alumnos en el caso del cuestionario y 79 para el diario, sumando ambas asignaturas. Bien, pues así, usando esta primera base de datos, el objetivo 3, que busca estudiar la influencia sobre el rendimiento de los estudiantes de la calidad del tiempo dedicado a actividades académicas, este análisis se realiza a partir del siguiente conjunto de preguntas realizadas a los propios estudiantes, las cuales suponen un análisis más exhaustivo de los hábitos de estudio de los mismos. Bien, pues del análisis de datos obtenidos a través del test de contraste de igualdad de medias nos permite concluir que un mayor rendimiento académico está claramente influenciado por hábitos tales como tomar buenos apuntes en clase y hacer tareas y estudiar con suficiente antelación. Este sería el objetivo 3. Por su parte, las dificultades de atención a clase, si bien podrían suponer un hándicap para los estudiantes, no muestran una clara relación con su desempeño. Esto parece estar relacionado con la existencia de un grupo de estudiantes con elevadas calificaciones que a su vez declaran tener dificultades considerables para concentrarse durante las clases.
Igualmente, el uso del campus virtual para mejorar apuntes, estudiar o hacer prácticas no parece afectar significativamente al rendimiento académico. Por su parte, las calificaciones de los encuestados no parecen aumentar de forma progresiva a medida que declaran mejores hábitos académicos. Por último, ya en cuanto al quinto objetivo, comparar resultados obtenidos para los estudiantes de la UMA con los obtenidos para los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la realización del test de comparación de medias con ambas universidades, nos permite indicar que, en comparación con la UMA, la Universidad de Castilla-La Mancha parece ser más relevante la consulta de manuales recomendados y toma de buenos apuntes en clase. El resto de ítems analizados no muestra diferencia significativa según la universidad. Del análisis del diario se permite responder a las cuestiones planteadas en los objetivos 1, 2 y 4, además del quinto relativo a la comparación de resultados entre los estudiantes entre ambas universidades. Así, de este modo, de acuerdo con los resultados de los coeficientes de correlación recopilados en la siguiente tabla, bueno, pues cabe afirmar que los alumnos de la muestra analizada obtienen por término medio mayores calificaciones a medida que dedican mayor tiempo al repaso de la asignatura. Además, asistir a clases de otras asignaturas, lejos de suponer un perjuicio, también está correlacionado con la consecución de mejores notas. Por tanto, podemos interpretar la asistencia a clases en general como un indicio de motivación. En cuanto al número de horas semanales dedicadas por alumnos a otras actividades académicas, tales como memorizar, asistir a clase, tutoría, realizar exámenes, utilizar campus virtual, no presentan una correlación importante con respecto a su calificación final. Esto puede deberse, entre otros factores, a que los alumnos de cada titulación presentan valores muy similares entre sí. Del análisis de correlación, por tanto, se deduce que las actividades académicas concretas que implican un incremento en el rendimiento de los estudiantes son asistir a clases de otras asignaturas y repasar. En cuanto al análisis de las actividades no académicas, objetivo tercero, observamos que las horas dedicadas al trabajo y a la práctica de deporte parecen tener un fuerte impacto negativo sobre las calificaciones de los estudiantes. En cuanto a las actividades académicas, ya estamos en el objetivo 5, en la siguiente tabla podemos observar cómo la influencia de la realización de trabajo difiere según universidad. Así, mientras en la Universidad de Málaga los alumnos parecen sacar más provecho de los trabajos individuales, en la Universidad de Castilla-La Mancha son precisamente los trabajos en grupos aquellos que están positivamente correlacionados con la calificación final de la asignatura. Y considerando las actividades extraacadémicas, parece traducirse en calificaciones inferiores en el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bien, las principales conclusiones que se desprenden de este trabajo en relación a los objetivos son los siguientes. En relación a los objetivos primero y segundo, las principales conclusiones muestran que repasar regularmente los contenidos de la asignatura y realizar trabajos en grupo parecen ser las actividades académicas más directamente correlacionadas con las calificaciones de los estudiantes de política económica. Respecto al tercer objetivo, se observa que los hábitos que parecen aumentar la calidad del tiempo dedicado a actividades académicas en cuanto a la obtención de calificaciones más elevadas son los siguientes: tomar buenos apuntes en clase, hacer las tareas y estudiar con suficiente antelación. Centrándonos ya en el cuarto objetivo, al analizar los datos recopilados, resulta especialmente curioso que ninguna de las actividades no académicas presentan una correlación significativamente positiva con los resultados finales. Es decir, todas las que presentan un impacto sobre las calificaciones lo hacen de forma negativa, tales como trabajar, practicar deporte y tomar algo durante el día. Esto puede deberse al menor tiempo disponible que, consecuentemente, estos alumnos tienen para dedicar a tareas relacionadas con la asignatura. En cuanto al quinto objetivo, discriminando entre los alumnos de la UMA y de la UCLM, en general no parecen existir diferencias muy significativas entre los resultados obtenidos para los estudiantes de política económica. Si bien es reseñable la mayor importancia que tiene la UCLM en términos de rendimiento académico, la consulta de manuales recomendados
y toma de apuntes en clases. Asimismo, es reseñable que mientras en la Universidad de Castilla-La Mancha realizar otras actividades académicas parece relacionarse con calificaciones inferiores, en la Universidad de Málaga se da una situación opuesta. Bien, muchas gracias. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen. Perdonad, pero ya llevamos un poquito de retraso y nos va a restar tiempo para el debate. Pues a continuación puede intervenir Cristina Castellanos, de la Casa de la UNED, con la inclusión de la igualdad de género en la docencia de política económica. Tienes 10 minutos. Vale, Enrique, muchas gracias. A ver, que estoy compartiendo. ¿Estoy compartiendo ya la pantalla? No, se ha ido. Pon el modo presentación, pero se veía. Ahora, pon la presentación, el modo presentación abajo. A ver, que no sé por qué no está al principio de la presentación. Estupendo. Pues aquí empiezo. Muchas gracias. Mi presentación es eminentemente práctica. Voy a plantear un poco de mi propia experiencia porque se comparte, al compartir mi experiencia con otros muchos colegas que han intentado incluir la igualdad de género en la docencia de política económica, encontramos que hay muchas similitudes. Entonces, utilizo la mía por si puede servir a quienes estéis escuchando para poder introducir la igualdad de género en vuestras propias prácticas docentes. Yo llegué a la docencia partiendo de la parte de economía aplicada, más de realizar informes económicos, informes país, y he ido a rescatar transparencias de cuando empecé a dar clase como profesora asociada. Y me he encontrado con estas transparencias. Yo empecé dando política económica, la asignatura de política económica, y cuando llegaba a la parte de políticas laborales yo ya introducía las diferencias que existen y que son muy obvias entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. ¿Qué ocurre? Que estas evidencias, esta situación tan claramente distinta en el mercado de trabajo es muy obvia, a lo mejor en otras políticas lo es menos, pero como desde la parte de la investigación yo ya trabajaba con la perspectiva de género, me era muy fácil incorporar esto a la docencia. Sin embargo, en otras cuestiones que yo no tenía tan trabajadas, pues me era imposible. Cuando yo llegaba a dar una asignatura nueva, todos los manuales que utilizábamos, todos los recursos, incluso pues si llegas nueva a un equipo docente, las dinámicas que ya existen, los manuales, las estructuras, los temarios que vienen tanto de la universidad como de la legislación, como de los hábitos y costumbres, no incluían la igualdad de género. ¿Qué me ocurrió? Que yo me había tenido que formar en igualdad de género para la práctica investigadora y la intenté incorporar poquito a poco en la práctica docente, pero me encontraba que era difícil, ¿no? Había muchas cosas que no se podían hacer tanto en universidades públicas como en universidades privadas, y trabajando en diferentes entornos docentes, no solo en la universidad, sino también en formaciones de política económica, trabajando con colegas que no eran economistas, que pues eran antropólogos, sociólogos, psicólogos, y había esta dificultad de encontrar el mismo lenguaje, ¿no? De por qué resulta importante introducir la igualdad de género dentro de la docencia de política económica, para que los futuros profesionales encuentren un lenguaje común con las personas expertas en igualdad de género, cuando tengan que trabajar en el futuro en equipos multidisciplinares, puedan entenderse. Lo que yo he observado es que cuando se llega a la práctica profesional o a la práctica académica es muy difícil entenderse si no se habla el mismo lenguaje. Nos reíamos mucho entre colegas economistas haciendo bromas, ¿no? Y utilizando pues bromas sobre competencia, bromas, bueno, de este tipo de cosas que a lo mejor desde otro entorno te miran y no les hace gracia, ¿no? Pues en esto es un poco igual. Si no compartes el lenguaje es muy difícil comunicarte. Además del lenguaje, lo que he ido observando es que para introducirlo de forma transversal y permanente, la igualdad de género en los contenidos, se necesita no solo tiempo, sino una cierta estructura que permita introducirlo y un esfuerzo, la verdad, que continuo. Y una de las herramientas fundamentales, yo creo que como en todo, es tener un apoyo formal e informal.
para introducir la igualdad de género en la política económica en las diferentes asignaturas, tanto más generalistas como la base de teoría económica, como las más específicas, pues por ejemplo ahora en temas de presupuesto y demás, es necesitar un apoyo formal e informal. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a ver un par de cuestiones de qué apoyos os pueden ser útiles a la hora de introducir la igualdad de géneros en vuestras prácticas docentes. Desde luego el apoyo informal, el apoyo de otros colegas que ya lo están haciendo, el ánimo, que compartir recursos, compartir materiales, experiencias de éxito y de fracaso, qué es mejor hacer, qué es peor hacer, siempre ha sido para mí clave. En cuanto al apoyo formal, una de las cuestiones que considero clave es la ley de 3/2007, la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que en su artículo 25 señala que desde los ámbitos de la educación superior tenemos que fomentar la enseñanza sobre el significado y alcance de la igualdad entre hombres y mujeres. Y sí, en el desarrollo se ve que hay que hacerlo tanto de forma específica, que se crean grados, posgrados específicos en género, pero también de forma transversal. Hay que incluir la igualdad de género dentro de los planes de estudio y los materiales que ya existen. ¿Qué ocurre? Que en general los manuales que tenemos no incluyen la igualdad de género en la explicación de los impactos de las políticas, en el diseño de las políticas, en la ejecución de las políticas. A nivel internacional, por supuesto, la igualdad de género también se apoya en diferentes cuestiones legislativas. Si hablamos de la Agenda 2030, el objetivo número 5 es lograr la igualdad entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Y luego a nivel institucional, dentro de las propias universidades, algunas cuentan con centros de estudios de género, estudios feministas. Es más difícil encontrar centros que incluyan la economía y la igualdad de género. La Universidad de Valencia es una honrosa excepción, hay algunas otras, pero es mucho más difícil. Y a nivel organizativo, las oficinas de igualdad, pero esto ya implica menos en lo que es la docencia y la investigación. Así que, ¿cuáles son las cuestiones que a mí a lo mejor me han servido y que yo he visto que es muy fácil hacer o que es muy posible hacer en el corto plazo? Pues pequeños pasos, cosas que podemos hacer cada persona. Lo primero de todo, desde mi experiencia y desde lo que he hablado con otros colegas, es poner conciencia en que falta perspectiva de género, en que la igualdad de género no se incluye como parte de los contenidos de nuestra asignatura. Cuando en la exposición anterior hablaban de dar visibilidad a los objetivos, que la política económica ahora en el siglo XXI no es igual que en los años 80, que en los años 90, a mí siempre me impactaba esto, ¿no? Yo había estudiado muchos años economía, tenía una formación económica larga y extensa y nunca, jamás, en ninguna clase, en ningún manual, había leído nada sobre igualdad de género. Se había tocado alguna vez el objetivo de equidad en política económica, pero se trabajaba como un objetivo así, es algo como muy abstracto y se hablaba un poquito pues de la parte de redistribución de la renta y algo en crecimiento económico, en lucha contra la pobreza, pero en temas de igualdad de género nunca estaba incluida. Por tanto, toda mi formación estaba separada, lo que era la política económica con lo que era la igualdad de género. Entonces, lleva tiempo poner conciencia sobre esta falta de perspectiva y sobre cómo se puede ir metiendo. Lo más práctico, a mí me ha resultado ir poniendo pequeños ejemplos prácticos en cada una de las políticas, en los mismos materiales que se ofrecen a los estudiantes. Pues si se ofrece un análisis por ejemplo, de una noticia en un periódico, o cuando hacemos gráficas o representamos, pues simplemente, por ejemplo, que vean los diferentes indicadores por hombres y mujeres o por otras variables de edad, hombre y mujer, nacionalidad, ya se ven cosas muy reveladoras. Ahora, bueno, os pongo algunos ejemplos. En la parte, al final de la exposición, dejaré algunos enlaces y otros contenidos por si alguien tiene interés, que después de este taller pueda mirar algo más.
Otra de las cuestiones sencillas de hacer es utilizar un lenguaje más inclusivo, que no siempre se hable a los estudiantes, sino que las estudiantes también se encuentran incorporadas. El masculino plural incorpora a todo el mundo, pero es verdad que utilizar lenguajes diversos y más inclusivos a veces moviliza diferentes intereses de las personas. Incluir, por ejemplo, líneas específicas de igualdad de género cuando se ofrecen temas para hacer trabajos o en los TFMs, en los TFGs, etcétera, pues cómo influye la igualdad de género en la presupuestación en España o en Nueva Zelanda o, bueno, cualquier tema depende de los contenidos concretos de las asignaturas. Visibilizar a las personas que trabajan en estos temas para que pueda haber referentes y poder hacer una llamada, un telefonazo. Oye, si quisieras buscar este manual, esta información, ya veo que me voy quedando sin tiempo. Lo tengo en cuenta y sobre todo seguir formándose, ¿no? Yo llevo muchísimos años formándome y, como en todas las cosas, aprendemos para poder enseñar, así que en la igualdad de género también es importante seguir formándose e incluir la igualdad de género en la investigación, porque al final la investigación nos da las herramientas y lo que acabamos poniendo en los manuales y explicando y enseñando es las cuestiones que conocemos mejor sobre lo que investigamos, así que también por esto es importante no olvidarnos de la igualdad de género en la investigación. Y por último, quería poner, porque esos pasos los podemos hacer cada persona de forma individual, pero creo que para introducir la igualdad de género en la docencia política económica de forma más estructural, de forma que afecte a los futuros académicos y los futuros profesionales, tiene que ser algo más estructural, más a medio y largo plazo. Y en el medio plazo, una de las cosas fundamentales es trabajar en equipo. Una persona sola no puede introducir la igualdad de género, hay que trabajar en equipo, compartir recursos, experiencias, ver qué se puede hacer. Por ejemplo, este taller me parece un ejemplo en el que es una posibilidad de trabajar en equipo y sensibilizar a diferentes personas sobre la importancia de la igualdad de género y hacer mucha transferencia. Hay cada vez más investigación en política económica que va incluyendo la igualdad de género, divulgarla y usarla para la docencia, la práctica empresarial y política es importante. Por ejemplo, Tono en las noticias de política económica tiene una sección de política económica y género que es recurrente en ese boletín, pues eso da información y tiene un material para que cualquier persona que sea docente en política económica pueda utilizarla. Y en el largo plazo, pues eso, tener en cuenta que los estudiantes son los futuros profesionales y si ya incorporan desde el principio un vocabulario y una forma de ver el mundo en el que se incluya la igualdad de género como un objetivo fundamental de política económica, lo van a ir incorporando en su background y van a poderlo explicar luego cuando lleguen, si llegan al mundo académico, utilizarlo de la forma que lo necesiten, pues si se convierten en políticos, en administradores, etcétera, etcétera. Nada, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que quede un poco de tiempo para el debate. Muchas gracias. Pues mucho tiempo no quedan. Podemos coger, yo creo que 3 palabras, una para cada ponente y una pregunta de medio minuto cada pregunta y una respuesta de medio minuto también. Si alguien quiere empezar, ¿alguien tiene alguna cuestión? Y si nadie tiene, pues las voy a hacer yo. Entonces, mira, Salvador, cuando quieras. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, sí, rápidamente, para la presentación de Tono. Tono siempre nos sorprende pues con nuevas iniciativas interesantes sobre la política económica. A ver, me ha llamado la atención, que bueno, me parece muy pertinente y muy interesante el libro y el enfoque que plantea, ¿no? Me ha llamado la atención que en la parte final de este manual incluya un par de objetivos de política económica, crecimiento y distribución, aludiendo a esa perspectiva a largo plazo y no se incluya otros objetivos, como pudiera ser bueno, el empleo, la estabilidad de precios o cuasi objetivos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la explicación académica, si es que la hay, por qué considerar el bloque de objetivos, separarlo entre ese primer manual y el segundo manual de políticas coyunturales, que quizás también la otra opción es llevar ahí el bloque de objetivos a ese segundo manual? Igual la cuestión es eminentemente práctica y es por repartir
el tiempo en ambas asignaturas, ¿no? Pero tenía esa curiosidad. Gracias. Tono. Respondo. Bueno, no, vamos a coger las tres manos primero. Me parece que estaba también Yolanda, José Nicolás y Evangelina, y ninguno más. ¿Vale? Yolanda. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos este taller. Yo estoy disfrutando muchísimo. Y las preguntas van a ser un poco general para Tono y también pues lo que se ha estado hablando de género, ¿no? Tono, se ha estado comentando antes cuestiones de que estamos en un mundo globalizado, todo lo que se ha cambiado con el COVID. El libro me parece encantador, pero no sé si es que lo tenéis en otra materia. ¿No nos está interfiriendo mucho en la política económica el que a veces estamos condicionados por organismos internacionales? Es decir, la política económica, por ejemplo, en cuanto estás en una Unión Europea, pues queda condicionada. La política económica está influida a nivel interno cuando estás en economía abierta. ¿Eso lo tratáis en otra asignatura? ¿Os habéis planteado meterlo como un capítulo, los condicionamientos que tiene la política económica a nivel interno cuando estás en asociaciones, agrupaciones o incluso cuando tienes acuerdos internacionales, porque se ve desde la fiscal, la monetaria? Solo es una pregunta, que me parece bien lo que planteáis. Entonces, esto no era simplemente un comentario. Y lo que se acaba de plantear de género, me ha encantado ver uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el tema. Yo ahí os puedo comentar que lo que se está haciendo, en comillas, es que se les pone a los alumnos desde fundamentos, se les pone como una forma de explicar los grandes objetivos macroeconómicos, esos objetivos de desarrollo en los que se incluye igualdad, o estas relacionadas con pobreza, con tal, porque se necesita concienciación de profesorado, de alumnos a todos los niveles, no solo por nosotros, no por política económica, sino porque la sociedad entera quizás lo necesite, ¿no? Eso es un comentario que lanzo aquí, ¿no? Concienciar a nuestros alumnos, concienciar a nuestros compañeros, y reitero mi agradecimiento a todo lo que estoy escuchando, ponentes, compañeros, y solo era exponer eso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. José Nicolás, ¿me parece? Sí, muchas gracias. Breve, por favor. Ya, listo. Bueno, para Antonio, pues saludarlo especialmente. Antonio, esa parte de metodología de la política económica está incluida en algunos apartes dentro del documento que estás presentando, y estoy totalmente de acuerdo con la profesora María Yolanda y el profesor Salvador. Si es posible que este documento, una vez salga en enero, lo podamos utilizar en otras esferas, como por ejemplo en la enseñanza de la política económica en Colombia. No quedaría muy cerrado a lo que es la política económica en Europa. Y en el tema de género también, muy de acuerdo con la profesora María Yolanda, si este tema de género no solamente en política, sino que sea transversal. Aquí en Colombia, en Bogotá, en la Universidad Católica, en el tema de política económica lo trabajamos en economía laboral, pero también lo involucramos en macroeconomía y género. En algunos capítulos de la formación académica en esta materia. Entonces, estaría muy de acuerdo en que sea más transversal y no solamente desde el enfoque de la política económica. Gracias. Gracias, José Nicolás. Y la última intervención era Evangelina. Buenos días, muy rápido. Bueno, en primer lugar, agradeceros el taller. Yo creo que una de las cosas que estamos aprendiendo hoy es que estamos aquí
casi una treintena de profesores, es decir, que esto de la digitalización nos está viniendo bien, aunque sea para escucharnos y para vernos de manera digital. Así que, bueno, pues yo creo que hay que seguir trabajando en esta línea porque quizá el tiempo nos da para esto y no nos da para mucho más. Yo quiero concentrarlo en Tono. Conociendo a Tono y conociendo que siempre se va adelantando en el tiempo, seguro que tiene alguna razón para explicarnos lo que ya ha comentado Yolanda, incluso lo que ha comentado ya Salva. ¿Por qué has obviado en tu manual lo que nosotros denominamos el contexto de la política económica y las limitaciones vinculadas al contexto en la formación de la propia política económica? Es decir, la política económica tiene un conjunto de agentes que intervienen en el proceso, que los contemplas muy bien en el libro, el propio proceso, pero las limitaciones que muchas veces son externas o las propias limitaciones vinculadas a la economía, que es lo que gestionamos, eso no lo has contemplado en el libro, seguro que hay una explicación. Es decir, la globalización, lo que decimos de los retardos, las cosas más clásicas que a lo mejor hay alguna razón, pero quizá alguna cosa clásica hoy es carácter supranacional de determinadas políticas, el alumno desde el principio tiene que tenerlo claro. Entonces, seguro que hay una razón por la que lo has, porque tienes muy bien en la cabeza cómo entiendes la política económica. Vuelvo a reiterar la felicitación a los profesores de la UNED y a Tono, que siempre lo lidera, y ya nada más. Muchas gracias. Gracias, Evangelina. Ya que no ha habido ninguna intervención para el trabajo de Evangelina, Mari Carmen y Salvador, pues la hago yo, ¿no? Es la reflexión, dado que estamos en la UNED y que estamos aquí en un seminario virtual, sería relativa a que lo que han medido es en la enseñanza presencial. Sin embargo, es posible que ese tipo de estudios tenga unos resultados muy diferentes en una situación de confinamiento como hemos tenido o en las universidades no presenciales, ya que la no presencialidad se está revelando como una opción que quizás sea más necesaria de lo que habíamos pensado hasta el momento. Bueno, por orden de intervención, quizá Tono, Cristina y para acabar los compañeros de Málaga y de la UCLM. Adelante, Tono. Vale. Yo es que le iba a hacer una pregunta a la de Salva y la que había hecho Mari Carmen, me parece que se llama, ¿no? Como se había quedado sin preguntas, quería lo primero hacer... Pues pregunta tú. Una cosa, era en las conclusiones, pero una cosa rápida, en las conclusiones en definitiva apunta que para mejorar el rendimiento hay que repetir y entonces lo que pasa es que entonces para que repitan los estudiantes, me parece que es el primer punto y el tercero de las conclusiones. Entonces la sensación que me da es que entonces, ¿cómo establecer la obligación de que repitan para mejorar el aprendizaje? Es decir, ¿cómo lo obligas a repasar? Y la segunda, entonces hay que darles deberes, que me parece que se derivaba de la tercera conclusión que aparecía. Habría que darles deberes para que repitan y repasen en casa. Era la cuestión que me daba. Luego, y ahora ya paso yo a mis... Y por favor, todos muy rápido, puesto que ya llevamos 10 minutos de retraso y la gente se va a conectar en función de sus horarios de los que tenían. Muchas gracias. Tono. Bueno, respecto a por qué se mete crecimiento y distribución, hay una razón teórica y una razón práctica. La razón práctica, pues esto es muy sencillo. Como tenemos las tres asignaturas, en aquel momento, que fue hace 10 años, o no sé, me acuerdo cuándo fue, yo fui un actor importante en tratar de evitar repeticiones, porque yo creo que es indecente repetirles que todo el mundo quería dar políticas coyunturales y las políticas coyunturales porque es lo que nos han adistrado más. Y entonces lo que ocurre para evitar eso, que es de la política económica 2, yo participé porque daba introducción a la política económica y política económica 2, llevé negociaciones hacia adelante para segmentar bien los contenidos y que no hubiesen repeticiones. De hecho, no hay repeticiones. Ahora han aparecido un poco algunas, pero de una manera un poco particular. Entonces, la parte desde el ámbito, entonces hay un elemento práctico ahí que se sustenta en un fundamento teórico. Las visiones de crecimiento y económico y distribución tenían más un enfoque de políticas institucionales y las instituciones eran el elemento esencial vertebrador de esta asignatura.
mientras que en la perspectiva que se da en Política Económica 1 debía utilizar el crecimiento pero desde el punto de vista de ciclos. Y por ese motivo en el capítulo del libro, uno de los capítulos del libro del nuevo manual de Política Económica 1, ha tratado de incidir más en políticas para gestionar el ciclo, porque es que se olvida que las políticas a corto plazo son de gestión de ciclo, y mientras que esta es cómo actúa sobre el crecimiento potencial para que aumente la actividad económica y mejore la distribución en su caso. Esa es la grupi. La cuestión 1, cuestiones de metodología que ha comentado Nicolás, Nicolás, que bueno, le felicito porque hay 8 horas de diferencia, me parece, entre España y entonces, no sé si ha empezado a las 3 de la mañana el seminario, entonces hay que felicitar lo acólito que es Nicolás desde ahí. Metodología se ha excluido las tradicionales visiones de metodología, de la importancia de recurrir al pensamiento de política económica, porque es bastante tedioso. En el libro de Cuadrado o en versiones originarias del libro de Fernández Díaz sí que se destinaba mucho, pero es un tostonazo que lo que hace es, si al pobre estudiante le das eso, namarigar, muere y quieren largarse a otra asignatura. Hay que darles alguna cosa un poquito más golosa y hay que preservar la cuestión didáctica. Los comentarios de por qué me olvido cosas, no se me olvidan. La cuestión de los organismos internacionales, etcétera, hay una parte que es la estructura vertical del Estado y entonces lo que hablo desde la descentralización y entonces ahí se comenta que los estados ya no son un estado central, sino tienes una parte superior y unas partes inferiores. Y entonces lo que pasa es que hay que contemplar la política económica desde ese punto de vista y hay que contemplar, en nuestro caso, el papel de la Unión Europea o de otros organismos que te indican o que tienen sus competencias asignadas. Entonces sí que está incluido ese tipo de aspectos en la parte de la reestructuración del Estado. La parte de la globalización sí que está incluida en ese apartado, porque en ese capítulo, porque acaba haciendo referencias a la globalización, porque en definitiva, pero se trata de explicar no de una manera esto de internacionalización grosso modo que se ha hecho, sino que se ha utilizado parte de bibliografía recientemente publicada. Y entonces se hace alusión a que la política económica, por ejemplo, ha de contemplar la aparición no de las multinacionales, sino de las cadenas internacionales de valor. Y entonces lo que pasa es que la política económica ha de ir contemplando este tipo de cuestiones y ha de abrirse a ese nuevo contexto de globalización. Respecto a la posibilidad de la cuestión de los retardos en política económica que hacía Evangelina, eso está incluido en la parte de ejecución de la política económica. Porque una cosa es el diseño y otra cosa es cuando la ejecutas. Y por tanto eso está incluido en el tema número 3, que se incluye como los retardos ahí que se han de contemplar, pero en el momento del periodo de ejecución, que es una parte pretende ser novedosa dentro de lo que se explicaba tradicionalmente, que es la estructura de la política económica. Respecto a la posibilidad de acceso, esto en principio no va a ser un documento cerrado. Esto, en definitiva, si todo está como corresponde, debe ser un libro editado por la editorial Tirant lo Blanc. Por tanto, de libre acceso en versión física, en versión electrónica, sin más problemas. Cuando salga, daré difusión del asunto para que pueda ser utilizado por el profesorado que le pueda interesar. La visión es países capitalistas y, por tanto, también de uso también en Colombia, si interesa. Muchas gracias, Tono. Vale. Cristina, muy breve. Sí, nada, indicar que efectivamente es cierto que creo que la igualdad de género no es solo cuestión de política económica, tiene que ser transversal a todas las asignaturas. Hablo de política económica porque es nuestro particular tema de interés y pues como el segundo perceptor en la tributación conjunta puede tener que pagar tipos impositivos más altos o incluso en la competencia, en el mercado como que haya más personas en el mercado laboral pueden modificar ciertas pautas, etcétera. Pero por supuesto que el tema de igualdad de género tiene que ser transversal y sí que ponía lo de los ODS porque creo que es importante cuando hablábamos de competencia y de comunicación que para cumplir los ODS tienen que estar las empresas, la ciudadanía y los gobiernos y creo que desde la facultad desde la universidad tenemos la responsabilidad de sensibilizar e impactar a los estudiantes y como empresa y como formación de la ciudadanía y por tanto una colaboración triple que tiene que ser relevante.
Y muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Cristina. ¿Algún comentario desde Málaga o desde la UCLM? Sí, si me permitís, muy rápidamente. A ver, los resultados que se han presentado surgen de un proyectito muy modesto sobre el estudio del uso del tiempo y la calidad del tiempo y cómo implica en el rendimiento académico. Esto no es muy novedoso, esto ya se ha hecho. Simplemente, bueno, pues queríamos aplicarlo a lo que son las asignaturas de política económica en un determinado contexto y comparando entre dos universidades. Los resultados, pues tampoco son muy novedosos, porque básicamente es aquellos alumnos que siguen diariamente, que realizan un trabajo continuo de la asignatura, sea de una forma u otra, pues son los que al final terminan obteniendo un mayor rendimiento. Yo sí que subrayaría, y al hilo también con lo que comentaba Enrique, el cambio ahora con las clases digitales, la importancia que tienen ese rendimiento, la importancia que le da al alumno a lo que es el trabajo en equipo. El trabajo en grupo, que es algo que también ahora nos tenemos que reinventar en este nuevo contexto y que muchas veces también es algo pues que los profesores pues tendemos a darle una menor relevancia y a trabajar más o a promover más lo que son los trabajos individuales, ¿no? Y felicitar de nuevo al grupo de la UNED y a todos los que hay detrás de este taller, que es una alegría que al menos de esta manera pues podamos vernos y compartir un día juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador.